vamos a empezar a reabsorber diferentes sustancias. Una de ellas, que dijeron ustedes, era el sodio, ¿verdad? Sodio. Entonces, acá tenemos una cantidad de sodio y el sodio se va a reabsorber así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué porcentaje de sodio se va a reabsorber? 62. Muy bien, 65% de sodio se reabsorbe primero. Siempre que se reabsorbe sodio, se reabsorbe también con el agua. ¿Qué más reabsorbemos? 100% glucosa. Ok, vamos a ver qué es la glucosa. Glucosa se reabsorbe en el 100%. También me dices que aminoácidos, ¿en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de aminoácidos reabsorbemos? También el 100%. ¿Y bicarbonato también en qué porcentaje? ¿Cuánto? No. Se lo sabe más o menos 85 al 90% de bicarbonato. ¿Qué parte nos falta algo más? ¿Qué más reabsorbemos? ¿Reabsorbemos? ¿Cloro? ¿Reabsorbemos? Potasio. Ahora, para que se reabsorban estas sustancias, nosotros normalmente tenemos dos mecanismos. Un mecanismo que se llama transcelular. Y otro mecanismo que se llama paracelular. Transcelular quiere decir que el soluto va a pasar a través de la célula por diferentes proteínas que van a ayudar a que pueda pasar la molécula. Y el mecanismo paracelular quiere decir que va a pasar a través de las uniones que tienen estas células. Estas células están unidas. ¿Quién las une? ¿Cómo se llaman las proteínas que unen estas células? Estas se llaman uniones estrechas. Se van a encontrar a veces en la estructura como tight junctions. ¿Okay? Estas uniones estrechas mantienen el epitelio unido, las células del epitelio unidas, pero permiten el paso de agua y algunos solutos también. En el caso del cloro, por ejemplo, la absorción del cloro se da ya sea acompañando al sodio, pero también se puede dar mediante mecanismos paracelulares, ¿no? A través de algo que se llama el arrastre del solvente. Arrastre del solvente. Cuando el agua pasa del lado luminal hacia la membrana basal, paso lateral, cuando el agua entra, a veces arrastra con él solutos. Puede arrastrar sodio, puede arrastrar cloro también, puede arrastrar potasio, y eso se llama arrastre de solvente vía paracelular. ¿Okay? Ahora, glucosa, por ejemplo, aminoácidos, que son moléculas más grandes, van a requerir, para poder absorber el ácido úrico, otras cosas adicionales, van a requerir mecanismos de transporte activo secundario. El transporte activo secundario requiere energía, ¿verdad? Y esa energía la obtiene ¿de dónde? ¿De dónde obtiene esa energía? Esa es la primera clase que hemos visto. ¿De dónde obtiene el transporte activo secundario la energía? Primario. Del transporte primario, especialmente de la bomba de potasio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del ATP se cataliza, se metaboliza para poder hacer funcionar esa bomba, se crea una gradiente de sodio alta en el extracelular para que pueda ayudar a que pase o salga otra sustancia en particular. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos son de transporte activo primario. Por tanto, si ustedes están viendo que estas células tienen una alta capacidad
capacidad de reabsorción de esos solutos, eso quiere decir que tienen que mantener constantemente una gradiente de sodio elevada afuera de la célula, ¿verdad? Necesitan eso para poder funcionar, si no, no podría darse ninguno de esos procesos de absorción. Por tanto, ¿cómo creen que es la actividad metabólica de esas células? ¿Cómo es esa actividad metabólica de las células del tubo contorneado proximal? ¿Qué significa actividad metabólica de una célula? ¿Qué es lo que les estoy preguntando con eso? ¿Alguien? ¿Un valiente que quiere intervenir? ¿Cómo es la actividad metabólica de la célula del túbulo contorneado proximal? ¿Es una actividad metabólica alta? ¿Es igual que otras células del cuerpo? ¿Es una actividad metabólica baja? Alta. ¿Por qué sería alta? ¿Qué es lo que define que la actividad metabólica de esta célula sea elevada? Yo veo esta célula de repente en la microscopía electrónica y digo, esta célula tiene alta actividad metabólica. ¿Por qué? Tiene mayor reabsorción en comparación a los otros. Sí, esa es su función, pero a nivel estructural, biológico, a nivel de la estructura molecular y la estructura de la biología de esa célula. Yo veo en un microscopio electrónico y digo, esta célula por esta cosa es alta metabólicamente. ¿Su tamaño? No por el tamaño. A pesar de que acá se haya graficado grandes, pero no es por el tamaño. Bueno, esto es, chicos, porque como esta célula es funcionalmente muy ágil para poder resolver eso y requiere crear siempre gradientes, necesita de mucha energía. Y si requiere de mucha energía, necesita mucha producción de ATP. ¿Dónde va a producir el ATP? ¿En dónde? ¿En dónde produce el ATP la célula? En la mitocondria. Entonces tiene muchas mitocondrias. Es una célula alta en densidad mitocondrial. Entonces si yo la veo en la microscopía electrónica, la voy a ver oscura, negrita, por la cantidad de mitocondrias que tiene dentro. Entonces requiere de mucha energía, requiere de mucha glucosa, requiere de mucho oxígeno, tiene un aparato mitocondrial bastante importante, produce por tanto muchos productos de desecho, muchos ácidos, ¿verdad? Porque son productos de la combustión de la glucosa. Entonces estas son células altamente metabólicas. ¿Okay? Por tanto, si es una célula que requiere o depende pesadamente en su metabolismo, también va a depender pesadamente de qué. ¿De qué va a depender mucho? Y por tanto va a ser sensible a la falta de esto y la va a destruir. ¿De qué? Va a depender fuertemente de qué. ¿De? Pero para producir ATP, ¿qué necesitas? Para eso, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas la mitocondria para producir ATP? ¿Qué necesita la mitocondria para producir ATP? Piensen. A ver, si yo necesito producir energía en la célula, yo tengo dos vías para producirla, ¿verdad?
entra la glucosa, ¿verdad? Y la glucosa va a convertirse en fructosa, ¿verdad? Y la fructosa luego va a pasar al ciclo de la glicólisis, ¿verdad? Va a pasar ahí la glicólisis. En la glicólisis tengo dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos que tiene la glicólisis? ¿Hay bioquímica o no hay bioquímica? Una glicólisis aerobia y una anaerobia. O sea, depende de la presencia de oxígeno. Bajo la presencia de oxígeno voy a poder pasar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y bajo la presencia de oxígeno del ciclo de Krebs voy a poder pasar luego a la cadena transportadora de electrones. Y ahí es donde voy a producir el ATP mitocondrial. Entonces, si es una célula que tiene muchos mitocondrios, es una célula que tiene una alta tasa metabólica, ¿de qué va a depender mucho para trabajar? De oxígeno. Por tanto, va a ser muy sensible a la hipoxia. Entonces, cualquier situación que le prive de oxígeno al riñón va a dañar principalmente ¿qué segmento? El proximal contorneado. El túbulo contorneado proximal. Va a ser el primer segmento de la nefrona en dañarse ante una hipoxia. Porque las células requieren mucho oxígeno para poder mantener su tasa metabólica y su función. Más que el asa de Henle, más que el túbulo contorneado distal, más que el túbulo colector. Entonces, son muy dependientes de oxígeno. Como tengan ustedes alguna enfermedad que disminuya la cantidad de oxígeno que lleva, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener destrucción del túbulo contorneado proximal. Entonces, si yo pierdo la cantidad del túbulo contorneado proximal, ¿qué va a pasar en el cuerpo? A ver. ¿Qué va a pasar con el sodio? Vamos a ponerlo acá una división. En sangre y en la orina. ¿Qué va a suceder con el sodio en la sangre? Si yo pierdo la actividad del túbulo contorneado proximal, ¿puedo resolver sodio? No. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Y cómo se llama eso? Hiponatremia. 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 ¿Y qué va a pasar en la orina con el sodio? Va a aumentar. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Hiponatremia? No. Natriuresis. Natriuresis. Vamos a poner. ¿Qué va a pasar con el potasio? Hipopotasemia, potasio. Hipocalemia o calcemia. Pero también pasa lo mismo con el calcio. Pero nosotros estamos hablando del potasio. Vamos a tener hipocalemia. Y en la orina vamos a tener hiperpotasuria o hipercaluria. ¿Qué pasa con el calcio? Hipocalcemia. Hipocalcemia. ¿Y en la orina? Vamos a poner más que la orina en el fluido tubular, ¿ya? El fluido tubular. Vamos a poner el hipocalcemia acá y hipercatriuria, creo que da. ¿Qué va a pasar con el volumen? Con el agua corporal. Aumenta. Dentro, o sea, dentro, pero dentro sí. ¿Vamos a poder absorber agua? No. Y por tanto vamos a decretar el extracelular.
¿verdad? Vamos a perder un líquido y si perdemos también solutos. ¿Verdad? Entonces, tenemos una disminución de la volemia. ¿Cómo se llama eso? Hipovolemia. ¿Verdad? Y el fluido tubular va a ser poliúrico, oligúrico, poliúrico, más agua ahí. Entonces, mayor volumen. Etc. Ahora, todo esto acá sí lo vamos a encontrar. En la orina puede que esto cambie porque los otros segmentos del riñón sí están funcionando. Entonces, bajo el efecto de la aldosterona, por ejemplo, vamos a ver modificaciones en los riñones, potasio también, etc. Bajo el efecto de la AH podemos tener cierta reabsorción también de agua. ¿Okay? Pero bueno, eso es para pasarlo después en los casos clínicos. Entonces, en la célula con el tubo contorneado proximal, vamos a encontrar diferentes mecanismos para poder nosotros resolver cosas. Digamos que esta es mi célula. Y acá, por ejemplo, yo voy a tener un transportador. Este transportador se va a encargar de intercambiar dos cosas. Voy a poner la glucosa. Va a hacer de cotransporte, ¿verdad? Va a utilizar el gradiente de sodio para poder meter la glucosa. ¿Cómo se llama este transportador? Simporte, sí. Y tiene un nombre específico ese transportador. ¿Cómo se llama? SGLT 2. Este es un transportador un transportador importante porque esto es un target para algunos fármacos, algunas drogas que me van a ayudar a poder mantener una glucosa baja en sangre. Si yo elimino esto, voy a hacer que la glucosa se pierda en la orina con mayor facilidad. Voy a mantener la glucosa en sangre baja. ¿Qué más? ¿Qué otros transportadores tenemos? Tenemos transportadores, por ejemplo, de sodio y también hidrógeno, que son antiportes. Tenemos otros transportadores que son de sodio y cloro, ¿verdad? Otros que son de sodio con aminoácidos. Y también son simportes. Entonces, bajo esta situación, he tenido una osmolaridad de 300 milismoles que después de haber absorbido 65% de todo esto, ¿con qué osmolaridad voy a salir? La osmolaridad baja. ¿Sí? ¿A cuánto? La osmolaridad no cambia, chicos. No cambia porque la reabsorción de solutos y de agua es casi igual. 65% de solutos, 65% de agua. Si se reabsorbe en la misma proporción, la osmolaridad se mantiene. La osmolaridad a este nivel va a continuar siendo 300 kilogramos.
llegamos al túbulo, perdón, al asa descendente de Henle con una osmolaridad igual al ultrafiltrado del caso. Recuerden que también, así como hay fenómenos de reabsorción, también hay fenómenos de secreción en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué cosa se secreta en el túbulo contorneado proximal? Habíamos visto entonces, cuando hablamos de reabsorción, Hidrógeno. se secreta ácido de sodio, reabsorción de cloro, ácido de calcio, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, bicarbonato, y se secreta, están diciendo hidrogenial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se secreta a ese nivel? ¿Alguien? Ok, creatinina, ¿es otro? ¿Algo más? Urea. No, se pasó. Inulina no se produce. Hay ácidos y bases orgánicas, ¿okay? Como por ejemplo las sales minerales también se secretan acá. ¿Qué más? Oxalatos, uratos. ¿Qué más podemos acá secretar? Ácido vanil-mandélico, que es un producto de degradación de las catecolaminas. Entonces, todo esto, la secreción de esto, la reabsorción de otros solutos y la reabsorción de agua en la misma proporción hacen que finalmente tengamos un líquido isoosmolar en el túbulo de la nefrona, ¿no? En esa porción que es el asa descendente. Y en el asa descendente tenemos una particularidad. Para no olvidarnos también eso, quería mencionar algo. ¿Cómo es la reabsorción? Ponerlo un poco más hasta abajo. La reabsorción de bicarbonato. Digamos que el bicarbonato está acá. Sí. ¿Cómo entra ese bicarbonato a la célula? ¿Cómo se reabsorbe? ¿Cómo? Vamos a hacer el recorrido, ¿no? El bicarbonato está yendo por acá. ¿Y luego qué sucede? Habíamos dicho que habíamos mecanismos acá, ¿verdad?, que ayudan a que ingrese el sodio y eliminemos hidrogeniones. Entonces, este hidrogenión se une a este bicarbonato y me va a formar ácido carbónico. Es decir, va a formar H2, CO3. Ahora, sobre este compuesto va a actuar ¿quién? ¿Quién va a actuar acá?
La anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica me va a degradar el ácido carbónico en qué compuestos? CO2 y agua. Así es. En agua y CO2. Y el agua se envía a su camino, ¿no? Como parte del fluido intersticial, el fluido tubular. Pero ¿qué pasa con el CO2? El CO2 es un gas, ¿verdad? ¿Y cómo pasa el CO2 de un lado al otro? ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de Primario, pasivo. fusión. No, simple, sí. Sí. Entonces, el CO2 va a ingresar acá. ¿Y ahora qué va a pasar con el CO2 que está dentro del cuerpo? O mejor dicho, dentro de la célula. Recuerden que la hidrasa carbónica es una enzima bidireccional. Puede catalizar la reacción de ácido carbónico, ácidos y agua, pero también la reacción opuesta. Entonces, esto de acá va a unirse al agua metabólica de la célula, que está produciéndose, porque es una célula de alto metabolismo, va a producir también CO2 y agua, y bajo efecto de la anhidrasa carbónica, me va a dar otra vez me va a dar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se va a dividir. ¿Se va a separar en qué? Bicarbonato y un hidrógeno. El hidrógeno será tomado luego por ese antitransportador de sodio y de hidrogeniones, y otra de estas partes se va a tomar HCO3, y eso luego saldrá al intersticio, hacia la parte vasolateral, y eso luego también va a salir hacia el plasma. Entonces así vamos a tener niveles de bicarbonato en plasma. Esa es la manera en que el riñón va a neutralizar como los ácidos que estamos eliminando en el fluido tubular, y va a reciclar bicarbonato para mantener luego el bicarbonato constante en plasma. ¿Por qué necesitamos bicarbonato en plasma? ¿Por qué es importante eso? ¿Para qué necesitamos el bicarbonato? ¿Y para qué? ¿Para qué deseas alcalinizar esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si perdemos esto estamos en problemas. Eso es porque el cuerpo constantemente está produciendo ácidos, producto del metabolismo, ¿no? Si estamos produciendo ácido láctico, estamos produciendo ácido sulfúrico, diferentes, en el momento de degradar proteínas, degradar grasas, degradar carbohidratos, estamos siempre constantemente produciendo ácidos. Si no tenemos algo que haga de buffer, que acepte esos hidrogeniones, entonces vamos a tener rápidamente un aumento de hidrogenos en la sangre y vamos a tener una disminución del pH. ¿Y esto por qué es letal? ¿Por qué ese aumento de hidrogeniones es tan nocivo en el cuerpo? ¿Por qué no podemos vivir con una acidemia?
qué la acidemia es tan peligrosa para el cuerpo? Porque esos hidrogeniones que están libres en el plasma van a unirse a las cargas negativas de las proteínas y las van a desnaturalizar. Van a hacer que se plieguen de una manera inadecuada. Y si tenemos eso en casi todas las proteínas que están circulando en el plasma, en las proteínas transportadoras, en las gamma-globulinas, en las alfa-globulinas, en las beta-globulinas, vamos a tener una serie de anormalidades en la función celular, en los canales, en los transportadores, etc. Entonces, todos los procesos metabólicos del cuerpo van a caer y el paciente se va a morir. Entonces, no podemos tener hidrogeniones en exceso circulando, porque van a desnaturalizar o cambiar la forma de plegamiento de las proteínas que tenemos en el cuerpo. Por eso. Otra cosa que se resuelve acá, recuerden, es el fosfato. El fosfato es algo bastante interesante. Porque hay una hormona que se encarga de bloquear la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. ¿Alguien sabe cómo se llama esa hormona? Esa es la PTH, la paratormona. La paratormona tiene un efecto de incrementar la absorción de calcio en el túbulo contorneado distal y disminuir la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y la podemos entender como una hormona tiradora de potasio, por decirlo. Paratormona, PTH, es decir, hormona tira potasio. No, tira fosfato. Tira fosfato. No se olviden de eso. Son los efectos de la paratormona. ¿Qué otro efecto tiene la paratormona? Que habíamos conversado, no sé si con ustedes o con otro grupo. Estimula la actividad de una enzima. ¿Qué enzima? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? La altiroxilasa. ¿Para qué sirve la altiroxilasa? ¿Tampoco se acuerdan? ¿Para qué sirve la altiroxilasa? ¿Para qué? ¿No se acuerdan? Para la hidroxilación de la vitamina D. Para convertirla en 25 hidroxivitamina D y en 1,25 dihidroxivitamina D, tanto en el hígado como en el riñón. Los efectos de la PTH. Ok. Entonces luego pasamos al siguiente segmento, como les estaba comentando. Y este segmento, el túbulo del asa descendente de Henle, tiene una particularidad, ¿no? Y esta zona es impermeable. Perdón, es permeable. Es permeable. Permeable al agua. Es
este nivel es más difícil que los solutos se reabsorban, porque ya no hay esa función metabólica elevada que tenían las células del puro conformado proximal. Entonces, si bien es cierto, el agua puede seguir saliendo, ahora ¿qué va a pasar? A medida que el agua sale y los solutos se quedan, ¿qué pasa con el fluido tubular? ¿Disminuye el fluido tubular? Ok, disminuye el fluido por la pérdida de agua, pero ¿qué pasa con su concentración? Aumenta. Entonces va a aumentar la concentración de la orina o del fluido tubular. Especialmente las nefronas que son yuxtamedulares, hay nefronas que son corticales, hay nefronas que son yuxtamedulares que tienen asas muy profundas hacia la médula renal. Ellas pueden alcanzar concentraciones en la parte más distal del asa de Henle de más o menos 1200 microsmoles. Entonces, la osmolaridad acaba cayendo hasta más o menos 1200 mínimo. No, pero Y acá se va a resolver hasta ahí. ¿cuánta agua más o menos? Aproximadamente un 20% adicional de agua. Aproximadamente. Doctor, ¿hasta qué punto la osmolaridad es igual? Dijo. Solamente hasta que sale el tubo conformado proximal. Una vez que sale el tubo conformado proximal, ya empezamos a reabsorber agua, empezamos a concentrar la orina en el asa de Henle. ¿Okay? Más o menos 20% de agua entonces se reabsorbe a ese nivel. Y luego tenemos nuestra querida asa ascendente, ¿verdad? En la porción delgada y porción gruesa. Y esto tiene una particularidad también. La particularidad es lo opuesto a esta zona. Que si esta zona es permeable al agua, esta zona es impermeable al agua. Esta zona es entonces impermeable. Caso clínico, ¿no? Sí. Doctor, esa pregunta pues en el caso clínico. Okay. Impermeable al agua. Esa pregunta la puse en el caso clínico. ¿Quién lo puso? Sobre la permeabilidad del agua. ¿Así? Sí. En el examen. Así era mi pregunta. La respuesta es sí. Ok, entonces esa parte es impermeable al agua. Pero esta zona tiene un transportador que es muy importante. A ese nivel tenemos unas células. Vamos a claro, a ese nivel. ¿Dónde? La ascendente. Descendente. ¿Descendente qué cosa? Ascendente. No, 8 solo. Entonces acá vamos a determinar nuestra célula. Y estas células del lado luminales, es decir, el lumen del túbulo, tienen un transportador que me va a ayudar a resolver tres cosas. Es un cotransportador, ¿verdad? Este es un transportador de sodio, potasio y dos cloros. ¿Okay? Y como es un transportador, es un cotransportador, ¿verdad? Está metiendo sodio, está metiendo potasio, está metiendo cloro, va a requerir también
y algo de energía, ¿no? Ahora, esto va a ayudar eso a que se cree micrófono. De este nivel, a este nivel, en el lado vasolateral, vamos a tener otras bombas, ¿no? Nuestras clásicas bombas que están constitucionarias en todas las células, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas bombas? Las bombas de ¿qué bombas son esas que están presentes en todas las células? Sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, esto hace que yo pueda eliminar o meter sodio. ¿Saca sodio o mete sodio? Saca sodio. 3 sodios y mete 2 potasios, ¿verdad? Igual acá, 3 sodios, 2 potasios, 3 sodios. Y tiene otros portadores de cloro también que me van a ayudar a botar el cloro. Acá. Entonces, yo voy a tener entrada de sodio acá, salida de sodio acá. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, acá voy a tener una alta concentración de sodio, alta concentración de cloro, ¿verdad? Y por tanto me va a ayudar a que esta parte de acá aumente su concentración, ¿verdad? Más concentrado. Es así como yo voy haciendo que al momento de sacar solutos de acá y meterlos acá, el intersticio medular vaya aumentando su osmolaridad. Acá hay un juego entre la concentración de esto y la salida de agua para diluir esta parte, por gradientes. Y luego al momento de llegar, vamos a botar más solutos y acá va a salir más agua, vamos a botar más solutos, va a salir más agua hasta llegar a una gradiente osmolar, a este nivel. ¿Okay? Esa es la razón de ser de que la nefrona sea como un asa, para poder mantener esta gradiente. Si la nefrona fuera solamente recta, no tuviera esta asa, no podría crear nunca esta gradiente por las diferencias de concentración que hay entre el fluido tubular, el intersticio y el fluido tubular del asa descendente de Feynman. Porque de acá sale agua y de acá salen solutos. Así se va a poder crear esta gradiente de concentración. Pero ¿cuál es el problema acá? Aquí el problema va a ser con el potasio. ¿Qué sucede con el potasio? Aumentar. El potasio está aumentando mucho porque estamos metiendo potasio de acá y acá también estamos metiendo potasio. Acá sí tenemos un problema porque el potasio necesita alguna forma de poder salir de la célula, si no vamos a tener pues, una célula sumamente negativa en su condensación de membrana. La célula estaría seguramente alrededor de -90, por ahí, incluso de repente más negativo. Estamos a huevo metiendo el potasio como sea, necesita desfogarse ese potasio. Ese potasio va a salir por canales que son en tándem, ¿verdad? O sea, va a salir el potasio por acá y va a salir el potasio por acá. Entonces va a salir el potasio aquí y va a salir el potasio nuevamente. Potasio entrado, pero va a salir libremente por esos canales nuevamente hacia el fluido tubular. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué se lo menciono? Porque esta salida de potasio por este canal me va a crear acá un potencial de más o menos 8 milivoltios. Recuerden que el potasio tiene cargas positivas. Entonces, la salida de potasio de estas células en el asa gruesa de Henle me va a crear esa gradiente electroquímica y cuando esté por acá viniendo
otros iones, como por ejemplo el calcio y el magnesio, que tienen dos valencias positivas, al momento de encontrarse con esa gradiente del potasio, cargas opuestas se repelen. Y entonces el calcio y el magnesio son empujados por sus cargas hacia la parte de la membrana del túbulo y van a pasar por esta fuerza en un mecanismo de reabsorción paracelular. Entonces va a haber reabsorción de calcio y magnesio, contribuyendo con la gradiente intraoscular de la médula renal, ¿no? El intersticio medular. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante eso? Es importante por una razón en particular. Hay unos medicamentos que son los diuréticos de asa, como la furosemida. Ese medicamento inhibe esa bomba. Es decir, a ese nivel yo tengo la acción de la furosemida. ¿Y qué hace la furosemida? Si bloquea ese canal, bloquea por tanto la reabsorción de sodio, la reabsorción de potasio, la reabsorción de cloro, y por tanto el potasio no va a estar elevado acá. Si no es elevado acá, no va a poder crear esa gradiente. Si no crea esa gradiente, cuando yo dé ese medicamento, ¿va a poder resolverse el calcio? ¿El magnesio? Tampoco, y lo voy a perder por orina. Entonces la furosemida y esos medicamentos que son diuréticos de asa son hipercalciúricos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que es una mujer en sus 60s, ¿verdad? Y ya ya pasó la menopausia, tiene hipoestrogenemia, tiene osteopenia por la baja de estrógeno, tiene antecedente de reflejo familiar de osteoporosis, ¿será conveniente que yo use en esta paciente diuréticos de asa para tratar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca progresiva? No, porque voy a depletarle más el calcio y por tanto le voy a desmineralizar más los huesos. Entonces, eso tiene que ser una consideración para cualquier persona que quiera utilizar un diurético de asa en esta población de pacientes. O cualquier paciente que tenga hipocalcemia por cualquier motivo. Lo voy a llevar a que pierda incluso más calcio con la orina. Entonces, como yo estoy sacando solutos de acá en circunstancias normales, y acá digamos que estaba llegando una osmolaridad de 1200, cuando salga de acá, ¿va a salir más concentrado o va a salir más diluido? ¿Más concentrado o más diluido? ¿O va a salir igual? Va a salir con una osmolaridad menor. Estoy retirando solutos con estos transportadores. Entonces, a este nivel, al nivel del túbulo contorneado distal, vamos a llegar a una osmolaridad de aproximadamente 100 milivolts. Entonces, el segmento de la nefrona más dilutor, el segmento dilutorio de la orina es el asa gruesa ascendente. Es el segmento dilutor de orina. Mientras el segmento concentrador de la orina sería el asa descendente. El segmento concentrador del intersticio, ¿cuál sería? El segmento más concentrador del intersticio, ¿cuál sería? El asa gruesa ascendente. Estamos concentrando el intersticio. Y el segmento más dilutorio del intersticio, ¿cuál sería? El asa descendente. Porque es permeable al agua.
Entonces va a diluir el intersticio, el momento de la sobrelevada. Entonces no se confundan. Una cosa es el segmento más dilutorio de la orina, otra es el segmento más dilutorio del intersticio, uno es el segmento más concentrador del intersticio, otro es el segmento más dilutorio del intersticio. Son opuestos. Ok, entonces, ahora a este nivel, ¿qué es lo que yo tenía acá? ¿Se acuerdan que les había comentado? ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Qué células son esas? No. Epitelio. Epitelio. Las células de la mácula densa. Entonces, las células de la mácula densa lo que hacen es censar cuál es la osmolaridad que está llegando acá. Entonces, si acá no está concentrada, no está diluyendo, la que se va a dar cuenta es la mácula densa. Y ante este estímulo, la mácula densa le va a dar la señal a este otro grupo de células de la reproducción celular para que produzcan renina. Ok. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Vamos a ver después un poquito más de información. La concentración. O sea que en esa parte está. A ver, les hago una pregunta. Del 100% del sodio que se está filtrando, ¿okay? Del 100% del sodio que se está filtrando, ¿qué porcentaje está llegando al asa de Henle porción gruesa? ¿Cuánto? 35 meses. Entonces, el asa gruesa ascendente se está enfrentando al 35%. El 65% ya fue reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y luego, acá también hay reabsorción de sodio. ¿Qué porcentaje de sodio está llegando al túbulo contorneado distal? A ese nivel está llegando, del 100% del sodio que tenemos acá, está llegando solamente 10% del sodio. Es decir, que para el momento que el sodio llega al túbulo contorneado proximal, ya fue absorbido en un 90%. En un 90%. Entonces, si yo quiero alterar, si yo necesito cambiar la cantidad de sodio que reabsorbo, y yo tengo un fármaco que va a actuar a este nivel, y otro que va a actuar a este nivel, ¿qué va a tener mayor repercusión sobre el sodio?
Ese. Porque voy a tener mayor sodio con el cual trabajar. Mientras que fármacos que actúen después de ese nivel, que ya no llega a tanto sodio, que ya son unos 90%, van a alterar menos la cantidad de sodio que podemos eliminar por la orina y la cantidad de sodio que vamos a obtener en el plasma. Voy a borrar esta parte. ¿Qué porcentaje llegaría al número colector? Vamos a ver. Mientras que estamos en el grupo, vamos a continuar eso. El túbulo contorneado distal está dividido funcionalmente en dos segmentos. Funcionalmente, no anatómicamente, funcionalmente. Tenemos el túbulo colector temprano, el túbulo contorneado distal temprano y el túbulo contorneado distal tardío. ¿Okay? O proximal y distal. Para no decir proximal y distal, el túbulo contorneado distal y no confundir más, vamos a decir temprano y tardío. En la parte temprana del túbulo contorneado distal, vamos a hacer una división acá imaginaria. La función va a ser más similar a el asa de Henle. Y en la parte tardía, funcionalmente va a ser más similar al túbulo colector. ¿Okay? Entonces, si la función acá, ¿cuál era? ¿Cuál es la función acá? Concentración. ¿Concentración qué? De sólidos. Concentración de calcio. Concentración de la orina. Dilución de la orina. Dilución de la orina. Concentración del ejercicio, pero dilución de la orina. Entonces, en ese segmento, si es funcionalmente similar al asa de Henle, quiere decir que también va a reabsorber sodio. Va a reabsorber más solutos. Entonces, acá van a haber células. Vamos a poner un numerito. Acá van a haber unas células. Vamos a poner acá su núcleo. ¿Inhibitorio de qué? Que tienen unos transportadores que meten sodio y meten cloro. Son células que reabsorben sodio. Y a su vez estas células tienen de la parte vaso lateral nuestras clásicas bombas de sodio y potasio, ¿verdad? Que botan 3 sodios y meten 2 potasios. Estas células también tienen otra particularidad. Estas células, por mecanismos que todavía no se entienden la perfección, tienen acá una manera de reabsorber calcio. Y de este lado, del lado vasolateral, tienen 2 tipos de transportadores que van a poder sacar el calcio de la célula hacia el intersticio y por tanto también hacia el plasma. Tienen unos transportadores que son activos, que son ATPasas de calcio, calcio ATPasas, sacan el calcio por un transporte activo primario y tienen otro mecanismo de salida del calcio junto con entrada de sodio. Entonces, sale calcio, pero es intercambiado por sodio. Sobre estas células actúa también la hormona paratiroidea.
la PTH actúa a este nivel. En el caso del receptor. ¿Y cómo es el receptor de PTH? ¿Nadie se acuerda cómo es el receptor de PTH? Es un receptor serpentiniforme de 7 dominios transmembranos. Por tanto, es un receptor que está acoplado ¿a qué? A proteínas G. De hecho, está acoplado a una proteína G estimuladora. ¿Y cómo actúa la proteína G estimuladora? Simpático. ¿Cómo actúa la proteína G estimuladora? Simpático mimético. Simpático mimético. Está bien, debes acordarte. Estamos martirizados todo el siglo pasado en ese Simpático. tema. ¿No se acuerdan? La proteína G estimuladora recambia GP por GDP. Esto estimula a la adeninatociclasa. La adeninatociclasa convierte ATP en ANP cíclico. El ANP cíclico fosforila a la proteína A y la proteína A fosforila la proteína de interés que tenemos en este caso. ¿Bien? En este caso la proteína A va a fosforilar estos dos canales de calcio y va a aumentar su función. Entonces, bajo efecto de la PTH, que es una hormona hipercalcémica, vamos a aumentar la reabsorción de calcio del túbulo contorneado distal y vamos a aumentar la reabsorción de calcio hacia el intersticio o hacia el plasma. ¿Sí? Paralelamente a eso, también decíamos que eliminamos fosfato, ¿verdad? Hacemos calcio, eliminamos fosfato. Hidroxilamos vitamina D y por tanto, la vitamina D, ¿qué hace la vitamina D? Actúa en el tracto gastrointestinal haciendo que absorbamos más calcio de la dieta y por lo tanto le vamos a tener calcio en el plasma. Es una hormona hipercalcémica. Y no vamos a pasar a hablar de los mecanismos en el hueso sobre los osteoclastos y isolastos porque eso lo veremos al final en el capítulo endocrino. Pero bueno, son unas que lo que hacen es aumentar el calcio C. Sobre estos transportadores de sodio-cloro actúa otro grupo de fármacos que son las tiazidas. Como por ejemplo la hidroclorotiazida. ¿Sí? La hidroclorotiazida es un fármaco que bloquea la absorción de sodio y por tanto el sodio se va a perder por orina. Si se pierde sodio, se va a perder también agua, entonces aumenta el volumen urinario. Es su forma de generar diuresis. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué diurético es más potente? ¿La furosemida o la tiazida? ¿Qué me dirían? La furosemida. ¿Por qué? Porque actúa sobre cantidades mayores de sodio. ¿Y cuál va a ser el efecto de las tiazidas sobre el calcio? Habíamos dicho que el efecto de la furosemida sobre el calcio, ¿cuál era? ¿Hipercalciúrica o hipocalciúrica? No, hipercalciúrica. ¿Por qué? Habíamos visto que necesitamos ese gradiente de potasio de 8 milivoltios para que el calcio se reabsorba. Si yo bloqueo eso, el calcio se pierde en la orina. Entonces, la furosemida es un fármaco que es hipercalciúrico, bota calcio. En sangre es diferente. ¿En sangre es diferente? Ahí sí viene ese hipo. Ahí sí es hipocalcémica. Hipocalcémica e hipercalciúrica.
Y ahora, con las tiacidas, ¿qué va a pasar con el calcio? Porque acá tenemos la absorción de calcio. ¿Qué pasa con el calcio acá? En el gráfico, ¿qué es lo que va a pasar a ese nivel con el calcio? Si yo bloqueo eso. Pues glucemia, es hipercalcemia, Solo bloquea el canal de sodio con cloro, ¿no? No, con calcio. No, es calcio. Yo también nucleo las calcios. y las tiacidas. ¿Cuál sería el efecto de las tiacidas sobre el calcio? Sería Igual, no, hipercalciuria con hipocalcemia. no, con hiper sería hipercalcemia Serían hipercalcemia. ¿En orina sería bajo o alto? De calcio. Bajo. Sería hipocalciúrica. Y sería hipercalcémica, ¿no? Sí. A ver, solamente para saber que no han adivinado. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Hipocalcúrica, porque no hay nadie ni los receptores de calcio que sigan entrando en el bueno. Entonces sigue. Al no haber una excreción de calcio, porque se está inhibiendo, no estaría saliendo en lo que sería en la orina. Entonces, Pero acá no se excreta calcio. ¿En dónde estamos excretando calcio? no, en la célula de la máquina. En la célula de la máquina. No hay consumo de calcio. Es un sensor nada más. Es un detector de osmolaridad. Ahí no hay secreción, excreción, solamente es sensar. Es un observador. ¿Por qué en este caso si yo bloqueo el canal de sodio y cloro, porque es canal de sodio y cloro, no de sodio calcio, si yo bloqueo el canal de sodio y cloro, yo voy a tener efectos sobre el potasio y opuestos a la furosemida? Si son muy idénticos los dos, ¿por qué? Porque ya que no entra sodio, ya no va a ser, o sea, ya no va a tener con quién intercambiar con los receptores de sodio y potasio. ¿Va por ahí? Se ¿Va por ahí? conserva más el potasio en el camino, haciendo hiper. No tanto por el potasio, pero observen lo que pasa. Miren, Con el PTA. si yo bloqueo esto, el sodio no entra, ¿verdad? Pero la bomba de sodio y potasio va a seguir trabajando, sacando sodio. Pero ya no va a utilizar el sodio que está entrando de acá, sino va a usar el sodio que está entrando por esta otra bomba. Por tanto, esta otra bomba va a trabajar más. Al trabajar más, va a meter más sodio y va a sacar más potasio. Va a sacarlo al torrente circulatorio. Y cuando cambia la gradiente de calcio, porque estamos perdiendo calcio, ahora el calcio está despejado acá, ahora por gradiente el calcio va a entrar más a la célula. Entra más calcio acá y sale más calcio acá, porque el sodio está entrando más de esta bomba y aquí esta no funciona. Doctor, ¿y esa hormona de PTH, tirotesote, o sea, qué hace a los receptores de calcio y sodio? O sea, dijo que actúa, pero ¿se los inhibe o los estimula? Fosforilación para activarlo. Lo hace hiperfuncionante. No.
esos acá. Entonces el calcio se reabsorbe más fácilmente a la sangre. Por eso es hipercalcémica. Eleva los niveles de calcio en sangre. Y entonces, la tiacida bloquea eso, hace que la célula tenga que utilizar más el sodio de esa bomba que ingresa, esa bomba se vuelve hiperfuncional, ese transportador. El calcio se reabsorbe más efectivamente, el calcio baja su nivel intracelular y por tanto el calcio se absorbe de la aula luminar de la célula con más efectividad porque la gradiente acá es más baja que la acá. Por tanto, perdemos calcio del fluido tubular y ganamos calcio en la sangre. Por tanto, es hipercalcémica, hipocalcúrica. Entonces, si yo quiero tratar, por ejemplo, un paciente que tiene que tiene hipocalcemia, ¿no? Tiene de repente un problema genético de personas que tienen, y yo quiero tratar eso, o son personas que tienen hipercalciuria, tendría que utilizar, por ejemplo, furosemida para tratarlos. Y si quiero ahorrar el calcio, ¿qué tendría que utilizar? ¿Cómo? Si quiero ahorrar el calcio, hace que pierda menos calcio. Sería furosemida. Si quiero hacer que pierda menos calcio, tengo que utilizar algo que sea hipocalcúrico, que tenga menos calcio en la orina, para ahorrarlo, para absorberlo con más facilidad. ¿Se entiende? ¿O están confundidos? Medio, un poquito, podría repetir un Vamos a repetirlo. Perdón. Vamos a comparar los efectos. Vamos a poner acá nuevamente. Este nivel que se laza gruesa, ascendente, yo tengo un transportador, ¿verdad? Este transportador me ayuda a meter tres cosas: sodio, potasio, dos cosas, ¿verdad? El potasio luego sale por acá y también sale al intersticio membranoso. Y esto crea, digamos, una gradiente de 8 milivoltios porque son cargas positivas del potasio, ¿verdad? Esas cargas positivas del potasio hacen que el calcio, que también es positivo, el magnesio, que también es positivo, interactúen con esas cargas y se repelan, y al momento de entrar como que son empujados hacia la membrana y por tanto, con esa fuerza, ingresan paracelularmente y ahora el calcio está de este lado, igual que el magnesio, aumentando la concentración de intersticio. Si yo bloqueo con furosemida ese transportador, pierdo la gradiente de potasio, por tanto pierdo esta gradiente y por tanto esto de acá no es empujado hacia acá y simplemente se va y se pierde en la orina. Por tanto, como estoy perdiendo en la orina el calcio, eso se llama hipercalciuria. ¿No? Orina mucho calcio. Mucho calcio en la orina. Ahora, si estoy perdiendo el calcio y no lo estoy absorbiendo, esto me va a generar en sangre, y botando el potasio en la orina, estoy perdiéndolo, eso me va a dar hipocalcemia. Bajo calcio, anemia de sangre. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo tengo un paciente que de repente, de por sí, yo tengo que hacer un directo por N razón, y ese paciente yo le tomo antes de utilizar cualquier fármaco, le tomo su calcio en sangre, y de repente su calcio en sangre está muy elevado. ¿Será bueno que yo utilice en esos pacientes un diurético de asa? No. Así que tiene el calcio elevado en sangre, ¿eh? ¿Será bueno que utilice en ese paciente una furosemida? Sí. Sí, porque voy a ayudar a que el calcio se elimine en la orina y bajar el nivel del calcio. Pero si por el contrario, al momento de examinar al paciente que tiene sus exámenes basales, yo encuentro que el calcio está muy bajo, ¿me conviene utilizar en ese paciente un diurético de asa? Porque voy a perder más calcio y porque voy a barrerle más el calcio de la sangre y porque voy a producirle más hipocalcemia. Y ya saben que el calcio tiene diferentes
diferentes funciones. A nivel del músculo cardíaco, en el inotropismo, ¿verdad? En el cronotropismo, en la zona nodal también, y a nivel muscular esquelético también para la contracción muscular. Ya se imaginan todos los síntomas que pueden estar acompañando a una hipocalcemia y a una hipercalcemia. Ok. Por el contrario, cuando tenemos los diuréticos de puro conformado distal, que son aquellos que actúan sobre ese transportador, sobre el cloro, las tiazidas, lo que hacen es bloquear este canal. Cuando yo bloqueo este canal, voy a tener menor sodio dentro de la célula, ¿verdad? Menos sodio. Pero esta bomba sigue funcionando y me va a sacar más sodio. Entonces, la célula necesita un balance. Para mantener los niveles constantes de sodio, va a hacer que esta bomba trabaje más. Y al trabajar más, va a aumentar el sodio intracelular. Pero como va a aumentar el sodio intracelular, también va a aumentar el calcio que se resuelve, porque esta bomba trabaja con los dos electrolitos. Trabaja metiendo sodio y trabaja sacando calcio. Entonces, al momento de que este transportador funciona más, se reabsorbe más calcio. Y si se reabsorbe más calcio, eso se llama hipercalcemia. ¿Verdad? Hipercalcemia. Eso me da hipercalcemia. Hipercalcemia. Porque reabsorbe calcio de acá, dentro de la célula, hacia el intersticio y luego hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero como estoy reabsorbiendo más, ¿verdad? Ahora el calcio de acá lo estoy sacando, ¿no? Ahora ese calcio va a depletarse. ¿Cómo hacemos para que ahora cambie la gradiente? Ya no solamente de acá a acá, sino la gradiente dentro de la célula y en el fluido tubular. Ahora acá hay más calcio que acá y por gradiente vamos a tener mayor absorción desde la orina para elevar este calcio y que pueda seguir saliendo por esta bomba que está funcionando más, o por ese transportador que está hiperfuncionando. Por tanto, el calcio que está en el túbulo contornado distal va a caer o va a aumentar. Va a caer. Y si cae ese calcio, el calcio que va a salir de la orina va a ser más o menos. Menos. Entonces esto es hipocalcúrico. Menos calcio en la orina. Por tanto, ahora, si yo tengo un paciente que viene con el calcio elevado en la sangre, ¿será conveniente que yo le dé una tiazida? No, porque le voy a aumentar más el calcio seco. Pero si es un paciente que viene con el estudio diurético y además tiene el calcio bajo en sangre, ¿me conviene utilizar una tiazida? Sí, porque le voy a regular los niveles de calcio. ¿Se entiende? ¿Ahora sí mejor? Entonces, hay diagnósticos, hay personas que tienen niveles bajos de calcio de manera genética. A ellos se les trata con tiazidas para ayudarlos a que aumenten su nivel. Lo puede tratar con PTH también, pero obviamente la PTH tiene otros efectos metabólicos adicionales que podrían generarle otra clase de problemas. Entonces, eso ya lo veremos en el endocrino más adelante. Pero esos fármacos se pueden utilizar para este grupo de pacientes que necesitan eso. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, que necesita un diurético, digamos un paciente hipertenso, ¿ya? Es una mujer hipertensa de 70 años, que tiene la presión relativamente descontrolada, digamos, está con presiones de 170 con 100, ¿no? Ya está en tratamiento, digamos, 3 años para hipertensión. Fue su primer médico de contacto, ¿verdad? Su primer médico le encontró la presión elevada, ¿okay? Le dio furosemida. Le dio furosemida porque está con edema en ese momento de la paciente. Entonces, como quería el doctor darle un diurético potente para barrer ese líquido que estaba generando edema, le da furosemida. Y esa paciente, sin que le haya preguntado además, tenía antecedentes de osteopenia. Y la paciente no fue a su control, se mantuvo tomando furosemida durante buen tiempo, estaba tomando de repente 1 año o 2 años, junto con captopril. Pues. Captopril y furosemida tomaba. O de vez en cuando se tomaba su furosemida cuando sentía que se le hinchaban las piernas. Porque esa paciente
¿Qué problema va a tener con el calcio? Que aparte de la hipocalcemia, de la osteoporosis, de la osteopenia, por la baja de estrógeno propio de la menopausia, va a tener una hipocalcemia farmacológica y iatrogénica por lo que se le dio el medicamento. Entonces esa paciente tiene que cambiar el diurético. Tendría que elegir darle otros medicamentos. ¿Qué le darían? Por ejemplo, combinaciones de losartán con hidroclorotiazida, que ya vienen juntos en un solo fármaco. Entonces actúan sobre este nivel y sobre los ALA2 con losartán. Entonces es una terapia combinada. A esa paciente también le ayudan a absorber más su calcio y le ayudan a bajar su volumen y bajar la presión arterial también. ¿Se entiende? Las consideraciones que tiene que tener. Entonces, como le decía, esa parte del túbulo contorneado distal se parece funcionalmente más al asa de fondo gruesa porque es un segmento que reabsorbe sólidos. Reabsorbe sodio, reabsorbe cloro y reabsorbe calcio. También hay otras células que se encargan de reabsorber fosfatos o de secretarlos y poder mantener también la acidez de la orina. ¿Okay? Vamos a eso pasarlo a la siguiente clase, porque la siguiente clase, si no me equivoco, es acidez de la orina. Vamos a poder hablar un poquito más acerca de eso. Ácido básico. Ácido básico. Y finalmente tenemos la última porción del túbulo contorneado distal. En esta porción tenemos las células principales y las células intercaladas. Las células principales, las células intercaladas. Las principales se encargan del manejo del fosfato mental, y las intercaladas se encargan de la sensibilidad a la aldosterona y a la hormona antidiurética. Entonces, si se encargan del manejo del agua, son más similares al túbulo colector, donde hay mayor actividad de hormona antidiurética. ¿Verdad? Entonces, las células intercalares son sensibles a ADH y a aldosterona. Sensibles. Voy a eliminar un poquito de eso acá. Pero no está en la. Bien. Entonces, vamos a hablar de esto como si fuera también el túbulo colector, porque básicamente va a ser lo mismo. Las células intercaladas, las células principales van a estar en el túbulo colector, especialmente las células al revés. Las intercaladas. No, sí, yo no puedo, sí. Las intercaladas. Y las otras son las principales. Cada que actúa ADH y aldosterona. Al revés, no, o sea, primero son los intercalares y luego los solares. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a delimitar esto como si fuera el túbulo colector o como si fuera el segmento más último del túbulo contorneado. Vamos a tener dos células principales. ¿Okay? Células principales. Vamos a empezar a trabajar con esta.
parte más distal del tubo contorno horizontal. La parte vertical. Porque funcionalmente es igual, como le digo. Yo estoy verificándolo así, pero puede ser cualquiera de las dos secciones. El tubo colector o puede ser la última parte del tubo contorno horizontal. Como le digo, funcionalmente es igual. En las células principales, vamos a ver primero cómo actúa la aldosterona, ¿verdad? Ustedes saben que la aldosterona es una hormona producida por la glándula suprarrenal, por la zona glomerulosa, mineralocorticoide. ¿Okay? Entonces, la aldosterona es una hormona hidro o liposoluble. No, hidrosoluble. ¿Hidrosoluble? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? No, es liposoluble. Por eso es que la aldosterona no tiene un receptor en la superficie celular, sino que es de frente entra a la célula y actúa sobre el núcleo celular. ¿Okay? Entonces la aldosterona Porque no tiene contacto con el agua. Hidro es el la aldosterona entra directamente al núcleo de la célula. Y cuando llega al núcleo de la célula, va a estimular unos factores de transcripción. Y esos factores de transcripción lo que van a hacer es aumentar la expresión de los genes. Y los genes que van a aumentar son la bomba de sodio y potasio, los canales de potasio y los canales de cloro. Por tanto, vamos a tener mayor salida de sodio, por tanto, mayor entrada de potasio, ¿verdad? Esto va a crear una gran gradiente de sodio fuera, que me va a dejar el sodio depletado del intracelular, ¿verdad? Acá el sodio va a ser muy bajo porque estas bombas están constantemente botando sodio. Por tanto, de ese lado va a haber mayor entrada de sodio. Porque la gradiente ha cambiado, ahora la gradiente que es muy pobre. Como es muy pobre, el sodio va a pasar de mayor concentración a menor concentración. Y cuando pase el sodio va a pasar con agua. ¿Sí? Y el sodio también va a arrastrar cloro por los transportadores de cloro. Entonces estamos también aumentando los transportadores de cloro. Estamos absorbiendo sodio, cloro y agua. Sin embargo, estamos metiendo mucho potasio, ¿verdad? Y estamos aumentando la cantidad de canales de potasio. Los canales de potasio, lo normal es que ayuden a que el potasio salga de la célula, no que entre. ¿Verdad? Los canales que son ungated, también, canales permeables, el potasio, lo hacen a favor de la gradiente de concentración de calcio, de potasio. Entonces el potasio está elevado en el intracelular, porque la bomba de sodio está trabajando mucho, ahora el potasio va a salir más de la célula. Entonces el potasio va a salir con mayor efectividad. Porque está alto, el potasio está elevado. Tiene que salir. De tal manera que bajo efectos de la aldosterona, lo que voy a tener es eliminación de potasio y reabsorción de sodio, reabsorción de cloro, reabsorción de agua. Y al momento de reabsorber sodio, ¿no?, también lo voy a hacer junto con otros cotransportes, como por ejemplo el hidrógeno.
Entonces, el sodio va a salir por no entrar y el hidrógeno va a salir. Entonces la aldosterona lo que hace es absorbe sodio, absorbe agua, absorbe cloro y excreta potasio, hidrogeniones y potasio. De acuerdo a los niveles plasmáticos de cada uno, va a eliminar uno u otro preferencialmente. Entonces, esos son los efectos de la aldosterona. ¿Cuáles son los efectos globales? Vamos a aumentar el sodio, vamos a aumentar el agua en la sangre, vamos a tener un aumento de bulimia, ¿verdad? El aumento de bulimia me va a aumentar el retorno venoso. El aumento del retorno venoso me va a aumentar el volumen telediazólico. El aumento del volumen telediazólico me va a aumentar el volumen sistólico. El aumento del volumen sistólico me va a aumentar el gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco me va a aumentar la presión arterial. Excelente. Del otro lado, los efectos del ADH. Así como la aldosterona es una hormona liposoluble, la ADH es una hormona hidrosoluble. La ADH está producida en... ¿Dónde se produce la ADH? En el núcleo supraóptico del hipotálamo. Núcleo supraóptico del hipotálamo. Y una vez que se produce, desciende con residencia media y va a la neurohipófisis y se almacena La parte lóbulo posterior. en gránulos. Recuerden que la neurohipófisis se almacena oxitocina, almacena hormona antidiurética, ambas producidas en el núcleo supraóptico y el paraventricular. Paraventricular sobre todo para oxitocina, supraóptico sobre todo para la ADH. Estas células que están acá son sensoras de osmolaridad, pero no solamente esas, sino también están reguladas por otras células adicionales que están en los aparatos circunventriculares. Los aparatos circunventriculares son varios que están divididos en el cerebro y se encuentran en pequeñas brechas que tiene la barrera hematoencefálica para poder sensar la osmolaridad del plasma. Como por ejemplo el órgano vasculoso de la lámina terminal, como por ejemplo el órgano del fornix. Todos esos lugares son sensores de osmolaridad que le van a comandar la neurohipófisis a que pueda secretar ADH y almacenarse. Entonces, cuando tenemos una baja bulimia, una baja osmolaridad, una hiperosmolaridad, baja bulimia, vamos a empezar a secretar hormona antidiurética para absorber agua y diluir el plasma. ¿Okay? ¿Qué va a suceder? Va a llegar la ADH por la sangre, por la parte vasolateral de la célula, y se va a unir a su receptor. Su receptor es un receptor de 7 dominios transmembrana. Como ya sabemos, esos receptores están unidos a proteína C. Proteína G, en este caso, estimulante, ¿verdad? Entonces la proteína G lo que va a hacer es activar finalmente la proteína quinasa A, fosforilar proteínas, etc. ¿Qué es lo que hace esta célula? Esta célula es un núcleo, ¿verdad? Tiene ya listas acá unas vesículas, y en esas vesículas tiene unos canales para transportar agua. Esos canales para transportar agua tienen un nombre, se llaman aquaporinas, tipo 2.
Aquaporinas tipo 2. Y las aquaporinas tipo 2 solamente se expresan en la cara luminal. Entonces, bajo el estímulo del ADH, la proteína quinasa A fosforila estas vesículas y la fosforilación hace que las vesículas migren a la fase luminal y se expresen estas aquaporinas en la cara luminal de la célula. Y entonces, cuando tenemos la expresión de aquaporinas tipo 2, se va a reabsorber más agua del flujo tubular. Entonces, aquí hay reabsorción de agua. ¿Se reabsorbe sodio? No, solamente agua libre reabsorben las aquaporinas, nada más. No pasa el sodio con ello. Solamente a nivel del agua corporal. Y a este otro nivel tenemos otras aquaporinas que son constitucionales, es decir, están siempre expresadas. No necesitamos de la activación por ADH. Acá hay aquaporinas, acá también hay aquaporinas, acá también hay aquaporinas, que sacan el agua de la célula hacia el intersticio y hacia el plasma. Estas son las aquaporinas de 4. A nivel del túbulo contorneado proximal tenemos aquaporinas aquaporinas 1. ¿Ok? Entonces, bajo efectos de la hormona antidiurética tenemos dentro de la célula dos situaciones, dos eventos. El primero es la expresión de aquaporinas tipo 2 en la membrana luminal y además la fosforilación de la proteína quinasa A hace que hay una señal en el núcleo para que se transcriban los genes que traducen más aquaporinas 2. Entonces, sintetizamos más aquaporinas 2, empacamos más aquaporinas 2 y expresamos más aquaporinas 2 en la superficie celular, en la parte luminal. Y reabsorbemos agua. Pero el ADH tiene más funciones. No solamente tiene la función de reabsorber agua, que es su principal función. El ADH tiene 3 funciones. 1. Reabsorbe agua. ¿En dónde? Túbulo contorneado de sal, función tardía y túbulo colector. ¿Qué más? El ADH también estimula la actividad del transportador sodio, potasio y los cloros, que diluye la orina. Y, actúa sobre el transportador sodio, dos cloros, potasio. Y además, también hace que se reabsorba en la parte más distal del túbulo colector, que se reabsorba urea. Entonces, actúa sobre la reabsorción de urea. Y esa urea se recicla, contribuyendo hasta un 40% en la gradiente hiperosmolar de la médula renal. Pues tiene 3 funciones: aumentar la concentración del intersticio, aumentar la función del transportador sodio-potasio cloros y reabsorber agua. Son 3 efectos de la hormona antidiurética. Normalmente, de este otro lado, del lado vaso lateral, voy a tener canales de
saque el sodio, metan potasio. Esta es la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Y otros canales por donde va a salir potasio, potasio, potasio. ¿Sí? Entonces, en situaciones regulares, cuando esto entra, el potasio aumenta drásticamente acá en la célula. Aumenta mucho el potasio. El potasio aumenta porque entra por acá y entra por la bomba de sodio y potasio. Es decir, que salen sus canales permeables, que están en el lado vasolateral y que están en la membrana luminal. La salida del potasio por los canales de la membrana luminal me genera, que les dije, una corriente de 8 milivoltios que me ayudan a reabsorber después calcio y reabsorber magnesio. Esas características empujan a esos protones, esos cationes, perdón, los empujan hacia la parte transcelular y la podemos absorber. Si yo bloqueo esto con un líquido que se llama furosemida, no voy a poder resolver sodio, por tanto voy a tener acá más sodio. Voy a poder tener también más cloro. Se voy a retener solutos. Los solutos van a acompañar al agua también. ¿Okay? Ahora, el potasio probablemente tampoco se pueda resolver tanto. ¿Okay? Entonces se va a mantener ahí. Vamos a perder esta gradiente y no voy a poder resolver ni calcio ni magnesio. Todo esto de acá va a viajar. Y por tanto, eso de orina va a estar acá más concentrado, más diluido. Más concentrado. Normalmente debería llegar acá con 100 milosmoles, ¿no? Pero va a llegar ahora con más concentración. Pero así como está llegando con más solutos, va a llegar también con más agua. Y lo que pasa con todos los diuréticos que están del túbulo colector para atrás, todos me van a barrer potasio. ¿Por qué me barren potasio? Por varias razones. La primera es que, como va a aumentar la cantidad de agua y la cantidad de solutos, el flujo acá va a aumentar y va a ser más rápido. Entonces, el potasio que está saliendo a este nivel por aldosterona, el flujo lo va a barrer y se lo va a llevar. ¿Okay? Voy a perder potasio por arrastre. ¿Okay? Aparte, voy a tener acá diferentes electrolitos de cloro que jalan características también de potasio y barre más potasio también. Entonces, hay dos formas por las cuales estoy perdiendo el potasio. Primero, por arrastre de los solutos, ¿no? Por el aumento del flujo tubular y también por las proteínas que han sido sacadas de estas células y también por los aniones que van a interactuar con el potasio y van a jalar más el potasio acá. Básicamente por eso voy a estar perdiendo. Y además, si llego con mayores solutos acá, ¿qué va a pasar con mi renina? Y la aldosterona también va a aumentar y voy a eliminar más potasio. Entonces, yo voy a barrer el potasio por estas situaciones. Y por eso es que voy a tener hipopotasemia con todos estos diuréticos normalmente. Ya sea con los antiacidas, ya sean con los diuréticos de asa. Muy temprano. Muy temprano. A ese nivel, si estamos llegando con mayor carga de solutos, Aumenta el... parece que disminuiría la renina. Entonces, entre más solutos, menos renina. Okay. Ya. Entonces, por esa razón, no se produce esta pequeña ¿Por qué corriente, producir la hipocalcemia? perdemos esto en la orina. Ahora sí, por favor.